En este ejercicio, para datos no agrupados, se van a calcular los siguientes cuantiles. Se va a calcular el cuartil 3, el decil 4 y el percentil 26, de la siguiente forma. Se van a aplicar fórmulas y si es necesario se va a aplicar lo que se llama interpolación. Entonces se tiene este ejemplo que dice que en un grupo de 16 alumnos se obtuvieron las siguientes calificaciones. Entonces aquí se tienen 16 calificaciones de 16 alumnos. Entonces, para obtener cualquiera de los cuantiles mencionados, lo primero que se tiene que hacer es ordenar este conjunto de datos. En este caso se va a ordenar del dato más pequeño al dato más grande. Entonces el primer paso es ordenar los valores que se proporcionan. Entonces en este conjunto de datos, el valor más pequeño es 3. Posteriormente el siguiente valor sería un 4 de calificación, entonces aquí se anota 4. Luego seguiría la calificación de 5, entonces aquí se tienen dos calificaciones de 5 que se anotan aquí. Luego se tienen dos calificaciones de 7, entonces aquí se anotan dos calificaciones de 7. Luego se tienen calificaciones de 8, 1, 2, 3, 4, 5 calificaciones de 8. Posteriormente se tienen tres calificaciones de 9, entonces aquí se anotan tres calificaciones de 9. Y por último se tienen dos calificaciones de 10. Entonces aquí se tienen ya los valores ordenados del valor más pequeño al valor más grande. Entonces como segundo paso se va a contar el número de observaciones que se tienen. Entonces aquí se tiene una primera observación que se escribe o se puede escribir como x subíndice 1, luego se tiene una segunda observación que se puede escribir como x subíndice 2 y así sucesivamente. X subíndice 3 sería la observación 3, que sería 5, y así. La observación 4, 5, etc. Entonces en total se tienen 16 datos u observaciones. Entonces se dice que el valor de n es igual a 16 observaciones o datos. Entonces cuando el número de observaciones sea un número par, se van a utilizar las siguientes fórmulas. Para los cuartiles se va a utilizar que el cuartil k va a ser igual a k por el número de datos entre 4. Para el decil k, similar, se va a decir que es igual a k por el número de datos entre 10. Y para el percentil k, de forma similar, se va a decir que es igual a k por el número de datos entre 100. Entonces, estas son las fórmulas que se van a utilizar cuando el número de datos sea un número par. Cuando el número de datos sea un número impar, por ejemplo, si en lugar de 16 hubieran sido 17 observaciones, 17 es un número impar y lo único que cambiaría aquí en la fórmula sería que al número de datos se le tiene que sumar 1 en cada una de las fórmulas. Entonces, ese sería el cambio que se tiene que realizar a la fórmula cuando el número de datos sea un número impar. Entonces, como segundo paso, se cuenta el número total de datos y se selecciona las fórmulas que se tienen que utilizar. Entonces, con estas fórmulas que se han mencionado aquí, lo que se calcula es la posición del cuantil, no su valor, sino su posición. Entonces, como tercer paso, se calcula el cuantil que pide el problema. Entonces, en este ejemplo, el problema pide, en primer lugar, el cuartil 3. Entonces se va a calcular de la siguiente forma. Se dice que la posición del cuartil 3 va a ser igual, aplicando esta fórmula, el valor de k, como es el cuartil 3, sería 3 por el valor de n. Entonces n es el número de datos, que es 16. Entonces quedaría 3 por 16 entre 4. Entonces si se realiza esta operación 3 por 16 entre 4, debe dar como resultado 12. Entonces la posición del cuartil 3 es la posición 12. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí se observa, estas son las posiciones. La posición 12, en este caso sería 9. Entonces este valor de 9 es el valor del cuartil 3. ¿Qué quiere decir este cuartil 3? Pues su interpretación es que el 75% de los datos es menor o igual a 9. Bien, entonces enseguida el problema pide calcular el decil 4. Entonces se va a realizar de la siguiente forma. Se tiene que el decil 4, su posición va a ser igual al valor de k, que en este caso k vale 4 por el número de datos,
que sigue siendo 16 entre 10. Entonces va a quedar 4 por 16 entre 10. Y esta operación debe dar como resultado 6.4. Entonces esto quiere decir que en la posición 6.4 se va a localizar el valor del decil 4. Entonces el valor del decil 4 se va a calcular usando algo que se conoce como interpolación, de la siguiente forma. Entonces se tiene que el valor del decil 4 es el que se encuentra en la posición 6.4. Es decir, es un valor que se encuentra, aquí se tiene la posición 6 y aquí se tiene la posición 7. Entonces el valor del decil 4 se debe localizar en algún punto por aquí, en la posición 6.4. Entonces se va a calcular de la siguiente forma. Entonces el decil 4 en este ejemplo va a ser igual al valor más pequeño de estos dos que aparecen aquí. Entonces el valor más pequeño de estos dos pues es 7. Entonces aquí se escribe 7. A continuación aquí se escribe más. Y a continuación aquí se escribe la parte decimal de la posición. Es decir, la posición es 6.4. Entonces la parte decimal de esta posición únicamente es 0.4. Entonces eso es lo que se escribe aquí, 0.4. Luego, esta parte decimal de la posición que se anotó aquí va a multiplicar a la resta del número más grande de estos dos. Entonces de estos dos, el valor de la observación más grande es 8. Entonces aquí se escribe 8 menos el valor más pequeño de estos dos, de estas dos observaciones que aparecen aquí. Entonces el valor más pequeño de estas observaciones es 7. Entonces aquí queda 8 menos 7. Entonces el valor del decil 4 va a ser igual a 7 más 0.4. 0.4 va a multiplicar a 8 menos 7, resulta 1. Entonces se realizan estas operaciones y se tiene que es 7. La multiplicación de 0.4 por 1 resulta 0.4, entonces aquí queda 7 más 0.4 y esa suma da como resultado 7.4. Entonces la posición del decil 4 es 6.4, pero el valor del decil 4 haciendo esta interpolación va a ser 7.4. Entonces la posición es 6.4 y el valor del decil 4 es 7.4. ¿Qué quiere decir este decil 4? Que resultó 7.4. Pues lo que quiere decir este valor del decil 4 es que el 40% de las observaciones o de los datos se encuentran por debajo de 7.4. Son menores o igual a 7.4 el 40% de las observaciones. Otra forma de interpretar este valor del decil 4 es decir que el 60% de las observaciones son mayores a 7.4. Entonces esa es otra forma de interpretar este resultado. A continuación el ejercicio pide calcular el percentil número 26 y se va a realizar de la siguiente forma. Entonces para calcular el valor del percentil 26, lo primero es calcular su posición, y como ya se había mencionado, la fórmula para calcular su posición es percentil k es igual a k por el número de datos entre 100. Entonces esta fórmula es para calcular apenas la posición del percentil. Entonces en este caso, como es el percentil número 26, su posición va a ser igual al valor de k, que en este caso es 26 por el número de observaciones, que son 16 observaciones entre 100. Entonces va a quedar 26 por 16 entre 100. Entonces al hacer esta operación debe dar como resultado 4.16. Entonces este no es el valor del percentil, sino apenas es la posición del percentil 26. ¿Cómo se calcula el valor del percentil 26? Pues existen diferentes formas. En este ejemplo se va a utilizar el método de interpolación.
Entonces, esta posición de 4.16 lo que indica es que este percentil 26 se va a localizar en algún punto entre la posición 4 y la posición 5, por decir algo, por aquí. Entonces aquí sería la posición 4.16. Ahora, ¿cuál es el valor de esa posición 4.16? Pues se va a decir entonces que el percentil 26 va a ser igual a la observación más pequeña de las dos que aparecen aquí. Entonces de estas dos observaciones, la más pequeña es 5. Entonces el valor más pequeño se anota aquí, 5. A continuación, más. Y aquí se va a anotar la parte decimal de esta posición que se calculó. Entonces de esta posición, la parte decimal es 0.16. Entonces aquí se anota 0.16. Y esta parte decimal, 0.16, va a multiplicar a una resta, que va a ser la resta de estos dos valores. Se resta el valor más grande, que en este caso es 7, menos el valor más pequeño, que es 5. Entonces aquí va a quedar 7 menos 5. Si se realizan estas operaciones es igual a 5 más 0.16, que multiplica la resta de 7 menos 5 resulta 2. Entonces se tiene que esto es igual a 5, la multiplicación de 0.16 por 2 resulta 0.32, entonces queda 5 más 0.32 y esta suma resulta 5.32. Entonces el valor del percentil 26 es 5.32. Entonces aquí se puede localizar 5.32 es el valor del percentil 26 y su posición es 4.16. Entonces, ¿qué quiere decir este valor del percentil 26, 5.32? Pues lo que quiere decir es que el 26% de las observaciones o de los datos es menor o igual a 5.32. Este valor del percentil 26 igual a 5.32 también se puede interpretar como decir que el 74% de las observaciones es mayor a 5.32. Entonces cualquiera de las dos interpretaciones es correcta. Generalmente se utiliza más esta primera interpretación y únicamente observar que entre los dos porcentajes, 26% más 74%, da el total de 100%. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.